Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde la altura del verso 17. Colosenses capítulo 3, versos 17 hasta el 21. ¿Estamos todos allí? Amén. Dice el texto: Sed pues imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene para sujetar aún a sí mismo todas las cosas. Amén. Hemos estado hablando durante estos días acerca de los distintivos del creyente maduro, más bien del creyente verdadero, y la semana pasada comenzamos a hablar acerca del creyente maduro. Ese es un distintivo de un creyente verdadero. Avanza hasta el punto de hacerse un creyente maduro. Y uno podría pensar acerca de una persona que toma una semilla de una fruta que le gusta mucho, va y la siembra a su casa, y usted sabe todo el proceso, empieza a regarla cada día, y cuando crece alguna maleza por los lados la arranca y cuida celosamente de que esa semilla pueda germinar y pueda salir hasta que se convierte en un árbol. Y una vez que es árbol, uno está esperando el momento en cuando ya dé su fruto, y llega el tan anhelado día cuando empiezan a salir las flores, ¿verdad? Y esa flor empieza a convertirse en una hermosa fruta que uno tanto le gusta. Pero usted sabe que cuando la fruta aparece, la fruta es verde. ¿Y cuándo está mejor la fruta para comerse? A algunos les gusta un poquito verde, pero la fruta es de mejor provecho cuando ya está madura. ¿Verdad que sí? De la misma manera, el apóstol Pablo habla del creyente aquí. Habla de que un creyente es como una semilla que el Señor ha plantado la palabra de Dios en él, y él espera el momento en cuando hay crecimiento. Y cuando hay crecimiento, entonces espera la madurez. La pregunta sería entonces, ¿para qué llegar a la madurez? ¿Para qué necesitamos llegar a este punto de nuestra vida? ¿Para qué la madurez? La respuesta es, porque cuando nosotros somos maduros es cuando de más provecho somos para los demás. Y esto es lo que quisiera que pudiéramos ver en este pasaje. Pablo le dice a sus hermanos, fíjense el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí. Ahora, debemos recordar lo que él les había dicho a sus hermanos. Él había dicho que él no pretendía haber alcanzado la perfección, pero él se esforzaba por hacerlo. Él tenía claro que en esta vida era imposible llegar a ser perfecto, o más bien sin pecado. Perfecto en el sentido de madurez, sí, pero no sin pecado. Pero él se esforzaba por cada día más acercarse al Señor y alejarse más del pecado. Y entonces él está listo para decirle a sus hermanos, en medio de una generación que ya describió en el capítulo 2, que es maligna y perversa, está listo para decirle, mírenme a mí como ejemplo. Tómenme como un referente de alguien que ustedes pueden seguir como modelo. Ahora uno podría decir, pero ¿no sería eso arrogancia acaso del apóstol Pablo? Obviamente nosotros tenemos que consultar en otros lugares donde él ha hablado al respecto de que sea considerado como un ejemplo. Note, por ejemplo, lo que dice 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Pablo dice, sed pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Lo que Pablo está diciendo, imiten mi manera de imitar a Cristo. Y esto es lo que cada uno de nosotros debe entender. Hemos sido salvados por Dios. Él nos ha hecho parte de una familia. Nosotros tenemos
una fuente de gozo que es el Señor, dice el capítulo 3, verso 2. Dice que nosotros le adoramos a Él en el Espíritu. Dice que también nosotros no nos confiamos en la carne, sino que ponemos nuestra confianza en Dios. Jamás pretendemos presentarnos delante de Él a través de nuestras obras, sino estando en la fe que es de Cristo. Y Él dice, yo me propongo cada día conocerle más. Y en esa medida que le conozco más a Él, voy apartándome del pecado, voy madurando con el fin de ser de beneficio para otros. Así que un creyente maduro es un modelo para los demás creyentes. Ahora Pablo, fíjense cómo dice, él dice, y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Él no solamente dice, mírenme a mí, miren mi manera de imitar a Cristo. Él no es alguien egocéntrico, él dice, observen también. Ahora esta es una exhortación a poner los ojos nuestros en aquellos hombres y mujeres de Dios que han alcanzado grados de madurez. Aquellos hombres que uno ve que cada día se esfuerzan por apartarse del pecado y se extienden cada día más hacia la santidad de Dios. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Ahora fíjense, quizás Pablo se estaba refiriendo aquí a sus compañeros Timoteo y Epafrodito. Él dice, yo no tengo a nadie que tan sinceramente se interese por ustedes. Así como él empezó a decir en el capítulo 2, que nadie mire por lo suyo propio, sino por los de los demás. Y dice de Timoteo que era alguien que se interesaba muy sinceramente por sus hermanos. Y habla de Epafrodito como alguien que estuvo dispuesto a morir si era necesario con el fin de suplir una necesidad del apóstol Pablo. Eso hace un creyente maduro. Un creyente maduro es alguien que es un modelo para sus hermanos en Cristo. Ahora uno podría hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual debemos imitarles? ¿Cuál sería la razón por la cual nosotros debemos imitar a hombres como estos? ¿Por qué imitar a Pablo, a Timoteo, a Epafrodito? Y él dice, observen todos los que se comportan como ellos. Eso llama la atención a toda iglesia local en todos lugares del mundo, a prestar atención cómo se conducen los hombres que están en medio nuestro y las mujeres también. Obsérvelos. Y si usted logra que hay parecido a Cristo, hay gente que anhela, a pesar de sus flaquezas y debilidades, pero anhela ardientemente en su corazón ser como Cristo, entonces siga el ejemplo que ha tenido de ellos. Usted podría fácilmente visitarle a su casa. Usted podría invitarle a su propia casa también y compartir con esas personas acerca de la obra de Dios en su vida y cómo Él ha cada día luchado contra el pecado para ser un creyente maduro. Ahora, el apóstol nos dice la razón por la cual debemos imitarle. La razón es, fíjense el versículo 18, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esa es la primera razón. Y la segunda razón que él expresa está en el versículo 20. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué deben imitarnos? Porque andan muchos que tienen una vida realmente llevada por la sensualidad, por sus propios apetitos carnales. Y deben imitarnos porque nosotros imitamos a Cristo y nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ese pensamiento es lo que el apóstol Pablo aclara y también amplía en este pasaje. Fíjese cómo dice Pablo. ¿Cuáles son las características de estos hombres engañadores? Pablo advierte a sus hermanos. Esa es una característica de un creyente maduro. Advierte a sus hermanos. Usted va a ver siempre un creyente que ha crecido en la fe tratando de advertir a sus hermanos. Hermano, ten cuidado por donde vas. Ten cuidado con tal persona o con tales pensamientos, con tales filosofías, con tales programas quizás de televisión. Pablo así le dice a sus hermanos, le dice, tengan cuidado porque por ahí andan muchos. Fíjense las características. Número 1, ¿cuántos son? ¿Son pocos los que andan por ahí? Muchos. Segundo, dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Tercera característica, su fin es perdición. Cuarto, su Dios es su apetito. La Reina Valera dice que su Dios es su vientre, es su deseo por satisfacer su apetito carnal. Quinta característica, cuya gloria está en su vergüenza. Y sexto, solo piensan en lo terrenal. ¿Por qué deben imitarme a mí? Porque andan muchísimos en el mundo.
que tienen estas características. Y Pablo entonces nos dice cómo él advirtió a sus hermanos para cuidarse de estos hombres, para cuidarse de este tipo de personas. Fíjense el versículo 18, dice, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces. ¿Cuál es la forma de advertir? Dice Pablo aquí, con insistencia, muchas veces lo he dicho esto. Como hablamos la semana pasada, lo repito aún hoy. Yo creo que Dios le está hablando a esta iglesia de Nueva Vida a través de las diferentes predicaciones, tanto de Timoteo como de Filipenses, acerca de vivir una vida de piedad para Dios, acerca de apartarse cada vez más de los engañadores, de no prestar atención a esas cosas. Y Pablo aquí nos está diciendo, yo se lo he dicho muchas veces a ustedes. Dígame usted, si usted no ha escuchado muchas veces de esto que estamos hablando ahora. ¿Y cuál es la razón para que se nos repita una y otra vez las mismas cosas? La razón es cuidarnos. La razón es que podamos ser preservados del engaño. Otra razón, otra forma como Pablo advierte a sus hermanos, dice el versículo, yo lo digo aún llorando. Lo hace con compasión. Eso me recuerda al Señor Jesús cuando vio las multitudes. ¿Recuerdan cómo vio el Señor las multitudes? Las vio y dice que la vio como ovejas sin pastor. Las vio dispersas. Y dice el texto de Mateo que él tuvo compasión de ellas. La expresión es que su corazón se rompió al verlos así. Y Pablo dice, yo digo esto llorando, porque yo sé cuáles son las consecuencias de seguir ese tipo de gente como modelos. Un creyente maduro se va a preocupar y con insistencia le va a decir a usted y a mí, tenga cuidado. Y un creyente maduro va a decírnoslo con toda la compasión del mundo, entendiendo cuáles son las consecuencias de seguir este camino. Ahora, ¿cuál era el camino que esta gente seguía? Recordemos que en el capítulo 3 al inicio, Pablo habló de un tipo de personas que ellos se confiaban en ¿qué? En la carne, en las obras que ellos podían hacer de la ley. Y Pablo entonces habló de que si alguien podría confiarse en la carne, él más. Y él dice, eso no es ningún mérito, eso no tiene ningún mérito delante de Dios. Lo que debemos hacer es tratar de ser hallados en Cristo para poder, cuando Cristo venga, poder tener la vida eterna y la salvación. Ahora, él dice, esta gente de la que él está hablando son diferentes a lo que habló del principio. Estos no son aquellos legalistas, judaizantes que trataban meticulosamente de llevar la ley y los ritos de la ley. Estos son otros que van al otro extremo. Siempre que alguien escucha acerca de la salvación por gracia, alguien que ha vivido tratando de ganarse su salvación por la fe, muchas veces malentiende esta doctrina y se va al otro extremo. Pero si Cristo me salvó y no valen mis obras, pues no importa lo malo que yo haga y cómo viva mi vida, de todas maneras. No, ese no es el pensar de un creyente verdadero ni de un creyente maduro. El creyente maduro dice, yo debo cada día esforzarme en la gracia que es en Cristo Jesús. Y fíjese entonces cómo el apóstol dice, esta gente son el extremo opuesto de la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y usan la libertad ¿como qué? Como libertinaje. Ahora observe bien, Pablo dice que deben imitarlos porque muchos andan en una vida guiada por sus apetitos y deseos sensuales y carnales. Recordemos esto, hermanos, no son poquitos los que usted va a encontrar así, son muchos. Y yo creo que Pablo también estaba pensando, quizás no un grupo grande en la iglesia, pero sí en la iglesia habían algunos. Algunos de ellos que quieren vivir su vida conforme a sus propios deseos y no conforme a la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Y esto es para analizar cada uno de nosotros que estamos aquí delante del Señor. ¿A quién yo escucho? ¿Bajo cuáles principios yo rijo mi conducta? ¿Bajo qué normas yo tomo decisiones? ¿Bajo la voluntad de Dios o bajo un deseo que me ha surgido carnalmente? Algunos se afanan muy duro por conseguir cosas que
ven en nosotros y tienen ese apetito carnal. Y algunos han defraudado a su esposa porque tienen un apetito insaciable. Esto se llama adulterio. Otros que no están casados pero tienen una novia y tienen un apetito insaciable, toman el ejemplo del mundo, pero los del mundo se acuestan. Y para ellos está bien tener relaciones antes del matrimonio. No, para nosotros nos guiamos por lo que Dios dice. Eso no está bien. Se llama fornicación eso. ¿Cómo guiamos nuestra vida? ¿Cómo nos regimos? ¿Es por nuestros apetitos carnales que son gobernados por el pecado y el príncipe de este mundo? ¿O nos guiamos por la santa palabra de Dios? Eso es para pensarlo. Y eso es para reflexionar seriamente en nuestro corazón. Pregúntele, como dice el pastor Francisco, pregúntele a su alma. Nuestra alma no es condenada cuando de manera personal le preguntamos. Ahora Pablo dice que esta gente son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Estamos hablando de personas que ellos no quieren saber nada de una vida sacrificial. Estamos hablando de personas que no quieren identificarse con Cristo al punto de que ellos saben que identificarse con Cristo trae consigo ¿qué? Persecución. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y Pablo dice, yo quiero conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Amado hermano, cuando uno se identifica con Cristo es inevitable el sufrimiento. Llámese físico, verbal o de cualquier otro tipo. La gente nos va a aborrecer cuando nos identificamos con Cristo. Cuando somos radicales, porque no somos de aquí. Nosotros somos, como dicen en Argentina, somos bichos raros. Nosotros no somos de aquí. Ahora el apóstol dice que esta gente son enemigos de la cruz de Cristo, porque no son como Timoteo, que no busca lo suyo, sino que se interesa por los de los demás. No es como Epafrodito, que fue enviado a una larga distancia a llevarle a Pablo un donativo y también para cuidar de él, y allí se enfermó, estuvo a punto de morir por la obra de Cristo. No es como Pablo, que si tenía que ir a una ciudad, aún sabiendo que allí lo iban a apresar y que iba a padecer, lo hacía para la gloria del Señor y para la expansión de su reino. No, esta gente querían evitar esto. Ahora dígame si usted no ha escuchado este tipo de predicadores que le dice a usted que Dios quiere su mejor vida aquí y ahora. Aquellos que le dicen que Dios quiere que usted esté prosperado. Aquellos que le dicen que si usted vive en pobreza o si está pasando una enfermedad o si está en algún tipo de crisis, usted está en pecado y usted no está bien delante de Dios. Le voy a decir algo. Le están mintiendo en la cara. Y de esos hay muchos. De esos hay muchos. Mis amados hermanos, les advierto, cuídense de esos engañadores, porque son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos para nada quieren saber de una vida abnegada. Ellos no quieren saber de morir al yo para que otros puedan ser beneficiados, ser una fruta madura para que otros coman y sean beneficiados. Ellos no quieren eso. Ellos quieren que otros se maduren para comérselos y se los tragan, ustedes los han visto. Y se enriquecen con las cosas de los hermanos que en una fe ingenua y en un deseo también egoísta e insaciable de sus apetitos carnales le dan su dinero con el fin de conseguir lo que aquellos prometen. Les prometen falsedad, son nubes sin agua, dice Judas. Ahora, fíjense, mis amados hermanos, en todos los artistas famosos del día de hoy. Claro, hay artistas famosos creyentes que son hombres de Dios y mujeres también, pero estoy hablando de esos del mundo, esos que la mayoría de los jóvenes siguen más. Estoy hablando de esos modelos que usted entra en la habitación de un muchacho y ve a esos tipos en una cosa grande, hay una cartulina, en una moto levantada, y esos son los modelos. Hombres y mujeres que van en contra de Dios, que se alimentan, alimentan sus apetitos carnales. Aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, Pablo dice, imítenme porque andan muchos que andan haciendo eso. Amado hermano joven que estás aquí, ¿a quién estás imitando?
Sí, pero también los mayores. ¿A quién estamos imitando? ¿Es el ejemplo de la televisión? ¿O es el ejemplo de Cristo, nuestro Salvador, y de todos aquellos siervos suyos que han vivido una vida para agradarle a Él? Quiero decirle que si usted sigue ese camino, el apóstol Pablo advierte, dice, versículo 19, su fin es perdición. ¿Ok? ¿Tú quieres vivir conforme a tus deseos? Dale para adelante. ¿Te quieres hacer enemigo de la cruz de Cristo, evitar todo sufrimiento con el fin de satisfacer todas tus necesidades aquí en la tierra y vivir en prosperidad? Ok, pero ¿sabes cuál es el fin? La muerte. El proverbio dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No se engañen. No se engañen. La perdición de estos hombres es segura, dice el texto. Ese es su fin, ese es su lugar final. Pablo dice, no los imites porque sus deseos no están sometidos a la voluntad de Dios, sino a sus deseos carnales. Dice el versículo, su Dios es su apetito. Espero que no haya aquí ninguno que quiera vivir para sus propios apetitos carnales. ¿Sabe una cosa? Todo lo que deseamos que es bueno en nosotros es porque Dios mora en nosotros. Y cuando hay alguna cosa que usted siente cierta duda sobre hacerlo, ¿sabe lo que dice la Escritura? Lo que no proviene de fe es pecado. Trate de escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo yo voy a escuchar la voz de Dios si yo no estoy tomando tiempo para leer la palabra de Dios? Y de lo que estoy llenando mi vientre, lo único que tiene apetito es de televisión, de Facebook, de WhatsApp, de las aplicaciones nuevas como los Pokémon y todas las cosas que de eso tenemos apetitos carnales. No estoy diciendo que es malo tener cosas así. Lo que digo es cuando mi vida está enfocada en eso y descuidado el conocimiento de Dios por estar en esas cosas. Ahí radica el pecado, ahí es donde el apetito, su Dios no es el Dios de los cielos, no se someten a Él, pierden y malgastan tiempo en esas basuras. Pero Dios está siendo dejado de lado. Joven soltero, cuando estás buscando una compañera, ¿bajo qué preceptos la buscas? ¿Bajo tus propios gustos y apetitos? En el mundo hay muchas así, conforme a tu corazón engañoso. Y hay muchos que han caído en esa trampa y buscan en el mundo. Su fin, si es salvo, no será la perdición eterna, pero va a vivir un infierno en la tierra. Si el Señor tiene misericordia, puede ser restaurado y Dios puede hacer grandes cosas, pero ese no es el ideal de Dios. Dios desea para ti que esperes en Él y esperes en su voluntad, y Él va a darte algo que va a sobrepasar aún tus gustos, preferencias y tu propia imaginación. Si eres empleado en una empresa, no trates de satisfacer tus apetitos carnales. Quiero llegar allá y no importa si tengo que hacer trampa para un aumento de sueldo, para una posición mayor. Una muchacha queda embarazada y su Dios es el vientre, ella vive para satisfacerse. No, eso me impide seguir haciendo las cosas que yo quisiera hacer en la vida. No puedo ser libre. Entonces, ¿qué determina? Determina quitarle la vida a la criatura que lleva en su vientre y se practica el aborto. Hay hombres que se dejan mover tanto por su malvado corazón, son atraídos por otros hombres y dejan de lado el consejo de Dios y se van tras sus deseos engañosos y caen en el homosexualismo, las mujeres, el lesbianismo y todo tipo de perversión sexual como estamos viviendo en el día de hoy. Pablo dice, de esos hay muchos, imítenme a mí y todos los que son como nosotros, dice Pablo. Mi amado hermano, si deseas agradar a Dios, ¿sabes la noticia que tengo para ti? El mundo pasa y sus deseos, su fin es perdición, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo prefiero estar solo y soltero con Cristo que casado con una hija del diablo como suegro. Prefiero agradar a Dios 1 y 1000 veces. Daniel nunca se casó y es considerado uno de los hombres más santos sobre la tierra.
y el Señor Jesús. El ejemplo supremo de alguien que hasta la muerte se sometió a la voluntad del Señor. No lo imites a ellos porque solo piensan en lo terrenal, dice el apóstol Pablo. Y algunos hemos caído en esa trampa y estamos imitando los ejemplos del mundo. Solo piensan en lo terrenal. Tienes que conseguir una carrera universitaria. No digo que es malo, estudia y prepárese. Pero quiero que entiendan por qué sentido voy hablando. Estudia, prepárate. A las mujeres dicen para que no le aguante nada a ningún hombre, para que tú tengas tu vida, para que tengas tu mansión aquí en la tierra, toda la tierra. Y nada, dicen, prepárate para que puedas glorificar a Dios en el lugar de trabajo donde estés. Si hay alguien que tiene que destacarse por ser un excelente empleado, es un creyente. Si hay alguien que tiene que destacarse por ser un buen maestro en una escuela, es un creyente. Si hay alguien que debe destacarse aún manejando una guagua, es un creyente. Debemos prepararnos para la gloria del Señor, pero la advertencia es que nosotros no debemos poner la vista en lo terrenal. Pablo dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde estás poniendo tu vista? El apóstol San Pablo dice a los colosenses, amados, nosotros tenemos que poner la mirada en los ojos, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice Pablo, imítenme a mí y no a ellos, porque el versículo 20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué deben imitarnos a nosotros? Y no a ellos, porque nosotros no somos de aquí. El Señor Jesús dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 5, 6 y 7, ¿cuál es la manera en cómo deben conducirse los ciudadanos del reino de los cielos? Y hemos sido muy bendecidos con esa serie del Sermón del Monte que predicó el pastor Francisco, pero usted puede leerlo en su casa y ver cuál es el código de conducta que debe exhibir todo aquel que es un ciudadano del reino de los cielos. Ahora Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Les recuerda a una ciudad, a una iglesia que estaba en una ciudad de Filipos, que era una colonia romana. Ustedes recordarán que Roma hacía colonias en algunas ciudades, y cada ciudad que era una colonia de Roma, era prácticamente una Roma en miniatura. La gente se vestía igual que en Roma, hablaban el mismo idioma que Roma y tenían al emperador como su salvador. Y el que era ciudadano de una colonia, por lo tanto era ciudadano romano, tenía todos los derechos de un ciudadano romano. Pero Pablo le dice, miren ustedes, aun porque hayan nacido en una colonia romana, ustedes no son de aquí. Su ciudadanía está en los cielos. Nuestra ley procede de allá. Nuestra manera de vestir procede de allá. Nuestro lenguaje procede de allá. Y también esperamos al Salvador de allá. No es ningún emperador romano. Es el emperador de todo el universo, nuestro Salvador Jesucristo. Pablo dice aquí, nosotros nos comportamos de una manera. Todo ciudadano de un país tiene su manera de conducirse. Usted sabe aquí cuál es un norteamericano, muy fácilmente. Puede ser que lleve 20 años aquí, pero su manera de hablar lo delata. Y si no lo delata por ahí, lo delata las cosas que como las hace. Lo delata su vestimenta, las comidas que prepara. Y si no lo delata eso, tarde o temprano usted lo va a escuchar decir, cómo anhelo llegar a mi tierra y esas comidas que comíamos, cómo anhelo ir a ese lugar donde yo crecí. Amado, un ciudadano del reino de los cielos se distingue por su manera de hablar. No, que yo hablo así, usted no habla así. O no debería hablar así. Porque yo soy así, no, usted no debe ser así. Usted es un ciudadano del cielo. Gente que pone excusa para sus pecados. Dice, no, porque yo hablo así. No. Debemos alcanzar la madurez. No es que usted habla alto, ni que yo hablo directo. No, eso no es la manera. Nosotros somos pacificadores. Nosotros somos de limpio corazón. Nosotros somos aquellos que tenemos hambre y sed de justicia, sed del Señor. Entonces somos diferentes. Nosotros nos vestimos diferentes, no vestimos como el mundo. Es verdad que la ropa la confeccionan aquí, en este mundo. Pero usted sabe el criterio del reino de los cielos.
Nos vestimos no para hacer tropiezos a otros. Nos vestimos para agradar al Salvador. La próxima vez que usted venga a la iglesia, mírese al espejo y diga, Señor, yo te estoy agradando con esta ropa. Yo les digo a mis amados hermanos del Ministerio de Alabanza, pongámonos la mejor ropa para el Señor. Vengamos bien vestidos. Yo puedo ir a todo lugar como ustedes me han visto. Pero a la iglesia, para agradar al Señor, es el único lugar donde yo voy. Yo no voy a discotecas, no voy a otros eventos. Es aquí. La tela me la tiro para venir aquí. Y ustedes saben algo, miren. Cuando una gente lo ve a usted un domingo bien vestido, ya sabe para dónde usted va. Yo quiero que la gente cuando me vea, ese va para la iglesia. Que me llamen evangélico, convertido, fanático, lo que sea. Yo soy del cielo y no me importa lo que la gente aquí piense. La manera de hablar. ¿Cómo hablas? Eso es algo de lo que debemos cuidarnos mucho. No, porque aquí eso no es nada decir esa palabra. Y en el cielo. ¿Es así como se habla? Mira, el ciudadano de un país se reconoce hasta por la música que escucha. Ellos no escuchan los americanos y de Inglaterra, otro lado, no escuchan a bachata de nosotros, ni perico ripiado. Tienen sus músicas. Y en el cielo tendrán su música. Nosotros escuchamos la música del cielo. ¿Escucha usted la música del cielo o está escuchando la música de aquí? Yo espero que eso sea para una reflexión, ¿verdad que sí? Ahora, es imposible en este país no escuchar otras músicas. El vecino no me dejaba dormir ni concentrarme porque él pone una música ahí a todo volumen, a toda hora de la noche, pero nosotros tenemos una música del cielo. Y dice la Biblia que el que está lleno del Espíritu Santo anda cantando himnos y cánticos espirituales con gozo en su corazón. El creyente, el que es un ciudadano del cielo, anda todos los días con una musiquita, mire. Anda todos los días con una musiquita en su corazón. Y la música proviene del cielo. Ahora el apóstol Pablo dice, nosotros no los imitamos a ellos porque somos ciudadanos del cielo y también porque esperamos del cielo al Salvador. Oiga eso, un ciudadano de un país anhela volver a su tierra, anhela volver a su lugar. Tal vez algunos han venido como misioneros y dicen, yo muero en República Dominicana, muero en cualquier lugar del mundo donde Dios lo haya llevado. Sí, pero anhelan volver a su casa, por lo menos de visita. Anhelan las cosas que están allá, su familia que dejaron, muchas cosas, muchos recuerdos. ¿Usted sabe lo que anhela el ciudadano del reino de los cielos? No exactamente el cielo mismo. Anhela el que viene del cielo. Yo anhelo ver al Señor. Lo más grande y lo más hermoso en el cielo no son las calles de oro, el mar de cristal, como decíamos la semana pasada, las puertas de perlas. No, lo más hermoso es Cristo. Amén. Y nosotros estamos esperando al Salvador. El texto dice, ansiosamente esperamos el Salvador. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Jesucristo, aquel que fue humillado, pero que hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Lo estamos esperando. Mi pregunta para usted, ¿lo está esperando? Cada día debemos estar a la expectativa de la venida del Señor. Cada día. Le voy a decir algo que no es noticia, o que debe ser una noticia, ¿verdad? Hoy estamos 24 horas más cerca de encontrarnos con Cristo. Yo lo estoy esperando. Mi lugar no es aquí. Ahora, el miércoles, el hermano Chucho hablaba de la venida del Señor y yo me quedé pensando en eso y decía, ¿y qué sería verlo al Señor? Piense por un momento, olvídese de la habichuela que dejó puesta el otro. Piense, si el Señor viniera hoy, piense en ver a tan glorioso Salvador. Piense en ver a aquel que los serafines se cubren su rostro con las alas para no verlo. Piensen en aquel que, mire,
aquel que murió por usted, aquel que está todos los días hasta el fin del mundo, aquel que le dice confía, yo he vencido al mundo, aquel que ha sido nuestro redentor, nuestro sanador, nuestro protector, aquel que es el ángel que acampa alrededor nuestro y nos defiende, aquel cuya gloria trasciende los cielos. ¿Qué sería verle al Señor? ¿Qué usted haría si lo ve al Señor? Yo decía el miércoles, no sé, quizás salga como un loco corriendo, celebrando. Quizás me tire al suelo llorando de la emoción. Quisiera abrazarlo como María. Raboni le decía, el Señor le dijo, no me toques aún, pero el Señor cuando venga va a permitir que todos podamos abrazarle. ¿Quién quiere abrazar al Señor? Esperamos al Salvador Jesucristo del cielo y cuando Él venga va a hacer algo por nosotros, va a transformarnos. Se acabó la enfermedad, se acabó la pobreza, se acabó la presencia para siempre del pecado en nuestra vida, se acabó la lucha con la tentación, estaremos en gloria con el Señor, nuestro cuerpo será transformado. Note lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 50, vaya conmigo ahí. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, porque cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien esperamos. Por tanto, esta es la exhortación en el día de hoy. Llévese ese versículo para su casa. 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes. En la Reina Valera dice creciendo continuamente. Abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano.